Sí, mi nombre es Bianca López. Sí, yo ya tengo una trayectoria en la consultoría algo larga. Estoy en la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Yo busqué ser consultora sobre todo por el tema que quería hacer más negocios. Yo tengo ya trabajando en la consultoría viendo exactamente cómo resolver problemas en empresa. Tengo una larga trayectoria y pues realmente he sido ejecutiva y he apoyado diferentes empresas. Yo como estudiante de arquitectura también tengo estudios en ingeniería, maestría, diplomados, doctorado y sobre todo quería yo ser, de hecho me gustaba mucho la medicina, siempre me gustaban mucho las matemáticas. Pues es como he salido adelante precisamente por el hecho de estar pensando y tener esa vocación de hacer las cosas con más disciplina. Al hacerlas con más disciplina, esto me ha buscado llevar los temas, desmenuzarlos un poquito más, tener más exigencia, disciplina y sobre todo entender que la escuela, los estudios, los cursos, las técnicas que te dan es muy importante porque son la base precisamente para tener un buen vocabulario, un buen pensamiento y avanzar, sobre todo avanzar y pensar de una manera buena para utilizar la inteligencia. Es decir, ser paciente para checar cada paso a paso lo que está pasando y cómo lograr el objetivo que estamos haciendo para resolver un problema. O sea, la consultoría, pues eso es muy importante. Muchos todavía no entienden que la consultoría es un experto en cierta área o materia, donde buscamos una solución, la razón, el por qué y cuál es el suceso, o sea, el por qué está pasando y cómo hay que solucionarlo, ejecutarlo. Siempre acuérdate que es bien importante la disponibilidad de las cosas, que te estén mostrando lo que esté sucediendo, porque muchas veces lo que te están mostrando no es la realidad. Por eso es que uno va y consulta empresas, ve obras, ve cualquier tipo de problemas y hay que buscar la solución, porque muchas veces, te lo vuelvo a repetir, la muestra no está completa y por eso no se solucionan las cosas o no hay mejor rendimiento, sobre todo en esta nueva era de muchas cosas digitales, ver hábitos de alto rendimiento y sobre todo hacer las cosas con libertad. Por eso es muy importante, fíjate que yo soy mucho de estudiar los datos, analizar, ver el tipo de información, ver de dónde viene, para poder exactamente hacer tipo como un ensayo y poder realmente checar de dónde viene el problema y cómo solucionarlo. Claro, muchas veces pues yo he visto firmas muy importantes de consultoría y que me he puesto a estudiar como McKinsey, hay muchas consultorías de mucha marca, pues está Deloitte, Boston, PwC, o sea, muchas que gracias exactamente a su expertise es como han crecido, ¿verdad? Es como han crecido y es muy, para mí siempre es importante llevar el paso a paso, ser paciente, pues por todo lo que me ha pasado conforme a la experiencia. Yo empecé a trabajar muy joven en Cemex. En Cemex llevé toda una disciplina, desde el horario, lo que teníamos que vender, ¿verdad? Claro, me encantaba por las prestaciones que tenía. Ganaba muy bien porque en aquel entonces, ahorita estamos en el 2025, pero pues hace muchos años atrás, para no decir mi edad, pues ganaba hasta 60, 80 mil pesos, pero conforme a lo que vendíamos, porque déjame te digo que lo importante aquí es saber venderte, saber vender. ¿Cómo llegué a eso de asesorar empresas? Porque es bien importante, súper importante, y lo vuelvo a repetir así, recalcar, el área de ventas.
para ser un CEO, pues, y hacer una empresa, lo más importante es vender. La venta es lo que te va a generar realmente, pues, la parte de la economía para hacer crecer, escalar tu negocio y pues tener la siguiente ronda de inversión hasta para cambiar computadoras, checar lo que se ocupa, comprar herramientas. Por eso es tan importante el crecer y vender. No puedes como consultor únicamente dar consejos de inversiones, dar consejos de cómo construir y sin saber levantar capital, sin saber cómo se maneja, sin saber invertir. Y todo eso se va aprendiendo pues sí, con muchas experiencias, fracasos, cuestiones que te han pasado. Yo tengo ya 28 años trabajando, pero definitivamente, tú lo sabes, yo soy mediadora, consultora en inversión, sé construir, soy empresaria, ¿sabes? Soy madre, desarrolladora, y pues vamos haciendo todo conforme a la venta. O sea, necesitamos sabernos vender en todos los aspectos. Sobre todo una empresa para mantenerse, para tener y mantener y hacer las cosas, pues necesitamos vender. Y lo vuelvo a repetir, necesitamos vender, y es un tema que casi no se ve en las escuelas, el cómo ser un buen vendedor, cómo mantener tu imagen, cómo verte bien físicamente, mentalmente. O sea, y claro, esto lleva toda una disciplina para saber utilizar ahora sí que todas las técnicas. Pues hablando de asesorar empresas, pues ya ves que trabajo empresas, ahorita yo te decía y he aprendido mucho de ellas, y les sigo trabajando a Cemex, Televisa, Mercedes-Benz, Hershey, porque es muy importante la relación. Mantener la relación es muy importante, hacer esas cadenas de valor, porque eso te otorga, te nutre, te da rendimiento, y sobre todo, pues cuidar tu reputación. Al decir yo reputación es decir y cumplir la palabra, como antes se decían, ¿verdad? O sea, cumplir la palabra es lo que uno está diciendo, y sobre todo ser compatible con los proyectos y cuidar tu prestigio, tu prestigio sobre todo, y es la clave para el mundo laboral. Eso es muy importante, y ponerte en los zapatos ahorita de muchas personas, y sobre todo ahorita que viene mucho la inteligencia artificial, ahorita que viene, pues ahora sí que muchas carreras nuevas, y que a final de cuentas tienes que ir haciendo, como yo ahorita te comento, una red de negocios. Obviamente muchas veces en el camino te quedas sin amigos, vas avanzando, nadie te enseña muchas cosas que son reales en el mercado, pero a final de cuentas uno tiene que salir con ese handicap que tiene sobre tu dinámica y cómo trabajar, sobre cómo aplicar lo que sabes, las técnicas que hay que aprender, pero por eso tienes que salir de casa, salir de las empresas, salir a cazar, a buscar, y checar también después de ese mundo corporativo, vivirlo afuera. Por eso es muy importante, yo siempre recomiendo a los jóvenes que sí es importante trabajar en una empresa para posteriormente dar el salto, ya después de que vio la estructura, y eso a mí me sirvió mucho, de cómo funcionaba una empresa, sus prestaciones, todo lo que pasaba en una empresa, salir y hacer un negocio, hacer tu empresa, ser un CEO y llevar a cabo esas técnicas, herramientas. Fíjate que yo aprendí mucho en la cuestión de ventas, y soy mucho de Excel, de números. A mí me encantan los números, y estoy pegada siempre, todos los días, en números. Estoy sumando, multiplicando, viendo estadísticas, viendo información real de números, si tengo, no tengo, cómo le vamos a hacer. Entonces es una técnica. De hecho, pues en el área de la construcción a mí me gusta mucho checar los precios unitarios y ver todas las herramientas que podemos utilizar para ahorros. Y sí tengo mi Excel. Definitivamente es una herramienta muy importante el Excel, ¿verdad? Me encantan las matemáticas,
mi tabla dinámica, ver mis calendarios, las bases de datos que tengo. Y pues todo eso, a final de cuentas, es graficarlo. Y es como te das cuenta realmente. Siempre digo, pues es seguir, avanzar y checar sobre todo esas gráficas que no te mienten, porque al final de cuentas son redes de soporte, que es donde checas costos, checas que todo esté realmente funcionando. Y hay algo que tengo, y eso lo aprendí con el tiempo. Cuando me siento con un consejo, hacer un negocio en alguna empresa, con el CEO, con otros inversionistas, y sobre todo al ver la consultoría, ver consejos consultivos grandes, pues tenemos como consultor o como director de empresa, en este caso, pues rendir cuentas. Tenemos que formalizar, tenemos que llevar un orden. Y sobre todo es bien importante entrar al tema sin miedo a los números, a las matemáticas, pues para ver la inversión. Y fue cuando entré a ver el capital privado, capital de riesgo, de qué se trata, cómo se maneja, que es un mundo que conocí en una mala experiencia que tuve de obra. Batallé mucho para que me pagaran, eran cantidades muy grandes las que me debían y tuve que entrar a todo ese mundo. No me gustaba la deuda, pensaba que la deuda era mala y eso lo traía de creencias desde que compré mi casa. Después me di cuenta y me fue cambiando la idea conforme a inversiones y fui conociendo todo el mundo de las inversiones y ser muy cauta, ser a la vez muy polite con todo, ordenada, y también tener seguros, el mundo de la seguridad, ese handicap de tener todo un poquito más en orden, porque es orden. Control pues nunca vas a tener, precisamente pueden pasar muchas cosas, por eso también existe el tema de los seguros. Y hay una cosa que yo aprendí desde niña, fíjate que desde muy niña mi mamá me compraba los cochinitos y de hecho Bancomer vendía una bóveda chiquita o vamos a llamarle pues alcancías así como caja fuerte. Mi mamá me enseñó a ahorrar, mi papá también era empresario y también veía que compraba, tenía empleados, hacía muchas cosas. Obviamente todo eso en el mundo familiar pues me ayudó y mi papá nos ponía mucho a pensar en cómo sí hacer las cosas. Independientemente del dinero, era cómo sí lograr hacer las cosas para que te pagaran y hacerlas bien a la primera. Y ver la solución. Mi papá era mecánico tornero y era ingeniero de profesión y teníamos que pensar para poder ejecutar, pero sobre todo era más ejecución y solución. Entonces eso nos hacía mucho pensar, obviamente, pues a final de cuentas no nos dábamos cuenta, teníamos una moral empresarial que mi papá nos empezó a mostrar, una psicología de cómo resolver. Y si no salían bien las cosas, volverlo a hacer otra vez y volverlo a hacer. Y a su manera nos decía que lo teníamos que intentar y que teníamos que invertir en material, herramienta y cosas nuevas, porque decía, a lo mejor no es la herramienta adecuada, entonces hay que buscar la herramienta y el medio para poderlo hacer, para lograr lo que vas a buscar. Y aunque pierdas en la primera, pero en la segunda y en la tercera, vas a lograrlo y vas a tener el objetivo y ese objetivo te va a dar pues lo que tú estás buscando para hacer tus inversiones y ser exitosos precisamente en esa parte. Sí, es muy importante definitivamente conocer el tema de las inversiones y preguntar, porque muchas veces nos da vergüenza. Yo soy mucho de preguntar, inclusive gente que está más capacitada que yo y de repente, que yo se te queda viendo y te dice, ok, o sea, estás ganando y tú no sabes ni cómo invertir y hasta se burlan de ti y es muy común. Por eso hay veces que uno se queda sin amistades, sin amigos o hay gente que hace más, hasta te malaconseja para que no crezcas. Entonces por eso uno tiene que estar siempre buscando
el medio, cómo resolver, cómo estudiar antes de hacer el tema que quieras. Por eso es tan importante tener la base de la escuela, porque te da un conocimiento de cómo buscar, leer, pensar y dar órdenes. Y sobre todo ahorita que viene un mundo digital, de innovación económica muy fuerte, y ya ves con esto del nearshoring de tantas empresas que vienen, ¿cuántas empresas de otros países quieren venir a México? México es muy rico, México tiene miles de oportunidades, México es muy bueno para crecer. A mí no me gusta mucho meterme en cuestiones políticas ni nada de eso, sino me gusta ir viendo las oportunidades que realmente tenemos y de ahí arrancar para muchas cosas. O sea, México es excelente para hacer negocios y sobre todo tiene un néctar muy grande, o sea que hacemos muchas cosas y hay gente muy emprendedora. Yo como regiomontana, Monterrey también tiene de los mejores empresarios y todos lo sabemos, todos sabemos que Monterrey es muy fuerte y ha tenido los mejores empresarios, visionarios, y que ve por sus empleados, que ve el cómo crecer, el cómo atraer riqueza, el cómo levantar capital. O sea, el regiomontano eso lo trae en la sangre definitivamente. Por eso es que tenemos que escalar en los negocios, tenemos que escalar. Y déjate cuento una cosa, o sea, últimamente pues he sido mamá, tengo mi niña chiquita, ahorita estoy en espera de otro bebé en mi familia. Y es también bien importante, es muy importante la vida familiar y también de los negocios. A mi hija desde ahorita le estoy enseñando lo que es un cochinito, lo que es ahorrar, lo importante de hablar de dinero sin miedo. Eso se lo estoy enseñando a mi hija. Le digo cómo comprar vestidos, tiene su caja fuerte, hacemos ejercicios, sabe que voy a trabajar, cómo me gano el dinero, se lo explico. Obviamente es una niña de 3 años, pero le voy explicando. Y eso es bien importante porque le vas quitando tantas creencias que traemos desde hace mucho. Entonces, le comento precisamente de los nombres de las escuelas que existen, que parecen castillos tipo Oxford, o sea, muchas cosas para que su visión se vaya abriendo desde ahorita. La llevo de viaje, la he llevado a Europa, todo eso, y dicen, es que está muy chiquita y no se acuerda. Claro, ella le pregunta si te dice de London, te dice de París, de la Torre, de las diferentes denominaciones de dinero, y tiene 3 años, o sea, 3 años. Ahorita ya viene tan rapidísimo la inteligencia artificial y vienen muchas cosas, que hasta cuando vemos ahorita tantos cambios, sabemos que esto va muy rápido, va cambiando, y siempre lo hemos dicho, desde mi época para acá, no había, es más, no había ni internet. O sea, yo me iba de viaje, todo era por carta, luego pues vino este cambio, inclusive en la cuestión arquitectónica que dibujábamos a mano, llegó el AutoCAD, pues ahorita el BIM, Revit, o sea, todo lo que existe. Y me encanta la tecnología, me encanta definitivamente, que inclusive en la consultoría cuando me dicen en dónde invertir, pues de perdido dices, oye, ¿dónde invierto? A lo mejor no tengo mucho, tengo $1,000,000, pues en CETES, pero pues últimamente ya ves que va a bajar. Ahorita estamos en el 2025 y no es la misma situación también la del dólar que estaba antes. Pero es bueno invertir en cuestiones tecnológicas, negocios, y pues hay veces que vemos en el comité de inversión donde validamos proyectos pues realmente que son importantes, fibras o cuestiones inmobiliarias, pero siempre es importante invertir. Definitivamente es algo que todos debemos de hacer.
invertir y sin miedo y sobre todo al mundo digital y de innovación económica. Debemos de ingresar a todo este mundo, ¿verdad? Y sobre todo, si somos madres, déjate de una cosa, cambia mucho toda la dinámica cuando somos madres. A mí me tocó, obviamente, ser madre ya a una edad madura, y es donde me di cuenta que sí tenemos que tener, a mi experiencia, hablo yo a mi experiencia de mi edad y todo, y como te digo, yo siempre hago mis Exceles y todo, de cómo tener una, vamos a llamar, sí, una red de soporte, y lo había escuchado antes, pues para ver los costos de cómo llevar al colegio al niño, a la niña, vestir, ver qué tipos de seguro para que pueda estudiar, checar absolutamente muchas cosas, sobre todo también de pronto quién me la puede cuidar, en dónde vivo, en dónde estoy, que mi colegio esté cerca, hacer pues, redes ahí con las mamis para poder hacer de pronto negociaciones también de, oye, tú vas por la niña, yo voy, o puede suceder de que se les ofrezca a ella, se me ofrece a mí, o sea, hacer baby business, que también de pronto muchas les da vergüenza, pero oye, tengo esta ropa, tengo tales accesorios, o compré de más ciertas cosas, o pañales cuando no sabemos, me sobraron tantos pañales, sobre todo cuando somos mamás primerizas, que compramos de todo y tienes la mitad de veces que no te funciona. Entonces también es muy importante la vida biológica. Fíjate, yo ahorita te digo mamá a esta edad madura, pero sin embargo no hay edad para tener hijos, no hay edad, y es muy padre todo este camino de no es romantizar, pero es también una responsabilidad, y vale la pena, y cambia la dinámica totalmente cambia la economía también, pero vale la pena vivirla, vale la pena este camino, y sobre todo el amor tan grande de que es los hijos, pero sí, de que sí, la crianza lleva tiempo, economía, estar bien emocionalmente, estarse preparando, porque sí he estado leyendo mucho precisamente, y me doy cuenta que no hay edad para educar a un hijo, o sea, tampoco, y que va aprendiendo uno conforme a muchas cosas. Y vuelvo a comentarte sobre mi experiencia, pero sí es importante saber dónde estamos, dónde llevarlos a estudiar, vacaciones, todo. Y sobre todo compartir con tu pareja todas esas cosas y hablar bien las tareas de cada quien. O sea, que también todo eso es tiempo, checar precisamente un mundo donde realmente veas tu parte laboral, tu parte familiar, y complementar todo ese tipo de cuestiones, porque al final de cuentas son temas de inversión de tiempo, esfuerzo. Y ahorita platicaba hace rato con una persona que de pronto mucha gente me busca para consejos, consultorías, y que no les cobro. Obviamente mi hora anda alrededor, vamos a comentar, o sea, una hora de trabajo mía anda desde los 12 hasta los 25,000 pesos, depende del tema que vaya a tratar y lo que vaya a solucionar. Igual una consultoría pues se cobra según el porcentaje de trabajo, riesgo y todo lo que implica. Pero también me gusta mucho apoyar a jóvenes, hacer conferencias, platicar en cuestiones de costos, precios unitarios, todo eso, explicar de dónde salen, cómo funciona todo, la parte de capital humano, la parte de inversión. Entonces, todo ese tema pues lleva tiempo, y muchas veces me buscan y obviamente no tienen para pagarme los jóvenes, y con todo gusto lo hago. Si yo me doy cuenta de cuánto a veces financieramente los he apoyado y
les doy lecciones de negocios, de trabajo o hasta secretos de cómo hacer y construir negocios, hacer planes de negocios, cómo mejorar, cómo ahorrar o ser experto en ventas o los trucos para vender, tener buena oratoria y que ahorren sobre todo, hacer esquemas. Pues me lleva, si yo multiplico, imagínate 1 o 2 horas diarias, imagínate por 365 días del año y que no me están pagando, pero sin embargo es una parte social y que me gusta hacerla porque hay mucha confusión de pronto en que ahora todos quieren hacerse millonarios de la noche a la mañana sin estudiar, sin alguna presión, sin ver qué hay atrás de hábitos que te pueden arruinar un sueño. Sobre todo también en tu cuestión de cómo operas, toda tu parte financiera, toda tu parte de salud y qué metas te pones, o sea, porque muchas veces no es exactamente llegar a la meta, sino estar haciendo objetivos para poder ir realizando y exponencializar toda tu riqueza de talento. Lo más difícil de una persona es sacar el talento. Sacar el talento y desde jóvenes ver, inclusive pues cuestiones tan importantes de las relaciones y que creas en ti, porque muchas gentes o personas o empresas no van a creer en ti. Entonces lo que tenemos que hacer es invertir precisamente en tiempo de cómo invertir nosotros en todo. En todo. ¿De qué hablo? Desde mi persona, desde mi parte psicológica, mi parte de la salud, el cómo comer. Ya después todo lo demás viene por añadiduría y sobre todo buscar las amistades adecuadas, precisamente que te nutran, que te nutran y pensar realmente cómo aumentar tu riqueza en general. Esa es la clave para no quebrar y estar preparado para todo lo que sea. De hecho, yo llevé muchos temas de calidad, nos daban en la escuela antes de los japoneses. Entonces he leído mucho precisamente de libros de calidad, pero de los de antes, de que tenían toda la expertise y tienen muy buenas estrategias. Pero yo lo que recomiendo definitivamente es hacer un balance general y evaluar en dónde estamos parados, qué vamos a hacer. Y de verdad que el Excel no falla, a mí me encanta, o sea, me encanta y ver hacia adelante. Entonces tenemos que ver las necesidades que hay afuera, pero sobre todo lo que nos encanta a nosotros hacer sin presión, que sea realmente una pasión y tener hambre. Hoy a veces no se entiende esa parte. De hecho, el hambre me hizo quien soy yo ahora. Yo quería crecer, quería hacer, quería conocer, quería estudiar. Y sí, muchas veces se burlaban de mí y no me importaba. Yo seguía inclusive viajando, juntaba y viajaba para ver también otros tipos de alcances que hay a nivel mundial, me refiero, porque viajaba a muchas partes. Entonces, ¿qué necesitamos para emprender? Y la palabra emprendedor yo creo que queda corta. Lo importante es hacer las cosas y también crear tu negocio, tu oficina y serte experto en cierta área o materia. Claro, llenarte de información, ver tu marketing y consumismo, o sea, como quiera necesitas revisar muchas cosas, pero para eso, acuérdate, puedes tener la mejor tecnología, pero para eso necesita uno saber
lo que uno quiere, cuando lo quiere, en el tiempo que quiere, para poder lograr las cosas. O sea, es algo definitivamente para mejorar tu productividad. O sea, definitivamente trabajar en lo que uno quiere es definitivamente el camino para impulsar tu educación financiera. Y lejos de lo financiero también, no te hagas tantas preguntas. O sea, simplemente ve tu talento, quién eres, lo que quieres hacer, en cuánto tiempo lo vas a hacer, y haz un timeline de lo que quieres y lo logras. O sea, ya después, y busca mentorías, busca consultoría. Sí, pero en China definitivamente de muchos libros aprendí, y de los proverbios y todo. De hecho, me gusta mucho el Kung Fu Panda porque aprende uno en esa película de muchas cosas. Pero sí, no hay que ser esclavo ni de la empresa que hagan, ni de donde están, sino que es crear y hacer tus trabajos en tiempo y forma. Eso es lo más importante. Y hacer tus tareas, que nadie ande detrás de ti, o que digas tú. Yo creo que no hay tiempo para deprimirse. Ahorita que digo, y que digas que hay estafas financieras, no, realmente uno tiene precisamente que analizar todo antes de. Claro, pueden pasar muchas cosas, pero necesitamos estar con un poquito más de escuela, de estudio, y ir a donde te inviten, de cursos, checar, conocer gente, ver a quién sí le crees, a quién no le crees, cómo escalar. O sea, lo importante es saber cómo escalar tu empresa, tus negocios, ver si vas a ocupar las redes sociales, tal vez no las ocupes. Tu prestigio es realmente tu palabra. Definitivamente tu prestigio va a ser tu palabra, y hay que romper muchos paradigmas para seguir creciendo. Y lo importante es viajar, eso es viajar, conocer gente y hacer muchas cosas de cómo crear tu marca personal. Antes de marketing, antes de todo, ser buena persona con las personas, aunque se oiga así, o sea, ver las reglas, seguir reglas. Y definitivamente es tener siempre una red en todos los aspectos de los negocios. Y lo más importante también es buscar una pareja sana que te apoye y crecer juntos. Entonces, no es malo saber y comentarle a tu pareja todo lo que está sucediendo, cómo hacer con el dinero, cómo poner obviamente las inversiones en dónde, y proteger siempre a la familia. O sea, se oye todo esto muy fácil, y la diferencia de todo esto es que hay muchos mitos en el desarrollo de una persona. Entonces, yo te recomiendo realmente, definitivamente, ya con estos 28 años siendo directora y CEO de la empresa corporativa Construction and Designs, que tienes que poner todo a tu enfoque en lo que realmente quieres, amas y estás buscando, qué es lo que quieres, y sobre todo tener fe, resiliencia e inteligencia para cualquier emprendimiento. Y checar tus gastos desde todo. Acuérdate que siempre va a haber crisis, y para esas crisis precisamente es como yo te digo, la única forma de salir adelante es estar un poquito más preparado y estar con la gente indicada, precisamente para salir adelante de cualquier cuestión y aprender de los recursos que uno tenga. Y pues no necesitas ser científico en el dinero. Definitivamente puedes empezar de poco a poco. Yo vengo de hacer mis cosas precisamente no de una herencia, no que me hayan dado ni nada, sino de cómo sí hacer que funcionen las cosas
de cómo vender, vuelvo a lo mismo, cómo vender, pero vender realmente desde una manera sana y viendo, como te vuelvo a comentar, que la deuda no es mala si la sabes usar. Es importante comprar una casa, sí, yo muchas veces escucho que no, que por muchas cuestiones y ahorita más en las redes y todo, y sin embargo la casa es el centro y te da seguridad y puedes hacer muchas cosas en tu lugar donde estás seguro. Entonces, crea negocios, a redes de negocios, invierte, viaja y siempre es un juego para enseñar a tus hijos finanzas. Es importante y pues sigamos creciendo, y la verdad es el marketing más importante eres tú, las amistades con las que están, y definitivamente siempre va a ser de boca en boca lo que va a ser tu impacto de riqueza en el mundo. Vale la pena hacer todo este camino y se lo recomiendo mucho, le recomiendo mucho ser empresario, emprendedor, consultor y estudiar, que es nunca dejar de estudiar y aumentar tus ingresos, pues de muchas maneras, los puedes, y ver sobre todo, les recomiendo mucho darle un vistazo a todas las finanzas en Japón y cómo las hacían. Y en pandemia pues vimos muchas cosas, ya pasamos esa y yo creo que fue un muy buen tiempo para nosotros que estábamos en diferentes épocas, así como que marcó también para los jóvenes una visualización creativa diferente a las finanzas. Eso ahora sí que no tiene precio, todo eso lo que nos ha ayudado pues, para tener ahora sí que los negocios en línea, inversiones en propiedades industriales con fibra, o sea, pues muchas cosas que se pueden aprovechar. Así que yo quedo a su orden. Mi nombre es Bianca López, consultora, certificada, presidente y representante de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría de Nuevo León. Pertenezco al Consejo Consultivo de 5 empresas, asimismo a comités económicos precisamente para validar proyectos, y pues vamos a tomar las mejores decisiones con los hacks, que hay muchos muchachos jóvenes y muchas mujeres líderes ahora, también como emprendedores de todo tipo. Entonces yo creo que estamos en una época listos para este cambio mundial, y sobre todo ahora que viene un mundial también para con nosotros. Entonces los invito a invertir en todo y hacer un historial en todos los aspectos, y que nos dé risa el cómo crear dinero, cómo gastar dinero, y saber que simplemente es un medio para poder crecer, hacer las cosas, y que no necesitamos sacrificar absolutamente nada, pero siempre es que sacrifico, no, más que nada es querer tener una disciplina para poder hacer las cosas. Todo lleva una disciplina. Entonces, pues a entrar a la vida de una manera, y a la industria financiera de una manera con mejores tomas de decisiones, y si tú no las tienes, hay que buscar a la persona indicada pues, para tener toda esa chispa para poder hacer los negocios que quieras y estar preparado. Y buscar a las personas indicadas. Para eso estamos los consultores. Y pues hay reglas de oro, ¿verdad? Reglas de oro que seguir.
y ver la manera de cómo crear nuevos ingresos y pues ir buscando cómo tener una educación financiera y de todo tipo. Así que ánimo y sigamos avanzando. Mi nombre es Bianca López. Quedo a tu orden como consultora, ingeniero arquitecto, y aquí estamos. Muy buenas tardes. Cuídense todos y les mando un gran saludo y visitar tanto mis páginas, redes sociales y sigamos avanzando. Este fue otro tema más patrocinado por Corporativo Construction and Designs. Saludos.